en la diapositiva, hoy trabajaremos con el tema En busca de la libertad, la independencia de las 13 colonias. El objetivo de nuestra lección es explicar los principales motivos de descontento de los habitantes de las 13 colonias de Norteamérica, con la corona inglesa y la influencia de las ideas liberales e ilustradas en el movimiento de independencia. Deberán estar muy atentos a lo que veamos el día de hoy, pues les ayudará a complementar el reto de la semana. Recuerden que estamos elaborando un diagrama episodio como el que se muestra en pantalla. ¿Sabían que en el movimiento de independencia de las 13 colonias, las mujeres tuvieron una participación activa? Para muestra, un botón. Escuchen con atención la siguiente lectura. Deborah Sampson, mujer soldado. Deborah Sampson nació en Plympton, Massachusetts, el 17 de diciembre de 1760. Era la cuarta de 7 hermanos. Sin embargo, como su familia era muy pobre y su padre los había abandonado, fue enviada a Massachusetts a vivir con sus tíos. Desde muy joven, trabajó como sirvienta en la casa de una familia. Cuando tenía 18 años, decidió buscar otra manera de vida y se disfrazó de hombre para poder estar en el ejército, siendo así que en la batalla de Tarrytown, Nueva York, fue herida en una pierna. La joven soldada dejó el hospital y curó su herida, para evitar que descubrieran que era mujer. Ella siguió en la milicia, pero en 1783 enfermó de fiebre y tuvo que ser hospitalizada, siendo descubierto su gran secreto. Como estaba prohibido que las mujeres fueran parte del ejército, recibió rechazo por parte de sus compañeros y también de la iglesia a la que pertenecía, por servir al ejército vestida de hombre. Esta joven mujer se disfrazó de soldado y utilizó el nombre de Robert Churleaf para estar en el ejército. En 1802, Deborah realizó una gira para contar su historia como mujer soldado y comenzó a ganar dinero extra para su familia. Murió el 29 de abril de 1827 en Massachusetts. La tumba de esta heroína de la Revolución estadounidense está en el cementerio de Rock Ridge. Así como Deborah, hubo varias mujeres que lucharon por su nación, unas apoyando a sus esposos y otras integrándose a la lucha a través de los campamentos, donde de manera voluntaria se congregaban para apoyar a los soldados. De acuerdo con lo que acaban de escuchar, les propongo hacer en su cuaderno un cuadro de mujeres ilustres, en donde registren el nombre de mujeres que hayan participado en movimientos revolucionarios o de independencia, de cualquier parte del mundo. Anoten en dónde es cada una de ellas y cómo luchó por la independencia de su país o de algún movimiento que corresponda. Ya tienen a Deborah Sampson, de Plympton, Massachusetts, quien se tuvo que disfrazar de hombre para luchar como soldado en la independencia de las 13 colonias. Es importante reconocer que gracias a este movimiento de independencia de las 13 colonias, en la que participaron también las mujeres, se generó a finales del siglo XVIII una nueva forma de vida, no solo política, sino también económica y social, en la parte del norte de nuestro continente. Muy cierto, maestra. El papel de la mujer ha estado presente en los grandes movimientos de transformación histórica, aunque no siempre se le ha reconocido como debería. Lo cierto es que la lucha por la búsqueda de mejores condiciones de vida ha involucrado tanto a hombres como a mujeres. Así es, Enrique. Pero adentrándonos al tema de la sesión, vale la pena iniciar con los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son los principales motivos que generaron la independencia de las 13 colonias? ¿Cómo influyeron las ideas liberales e ilustradas en este proceso? Es importante recalcar que uno de los motivos que generó el descontento de las colonias inglesas fueron los estragos de la Guerra de los 7 años, pues a pesar de que los colonos participaron en este conflicto y demostraron su capacidad y liderazgo,
no tuvieron beneficios por parte de la corona en el sentido de hacer carrera política o militar, sino todo lo contrario. Maestra, ¿nos podría contar más sobre esa guerra y cómo afectó a los colonos? Por supuesto. Qué buena que lo preguntas, Enrique. Recordemos que la Guerra de los 7 Años, ocurrida entre 1756 y 1763, implicó a la mayoría de las grandes potencias de la época, como Alemania, Prusia, Francia, Suecia, Rusia, España y Gran Bretaña, en un intento por alcanzar la supremacía colonial en el mundo. Se le considera la primera guerra librada en varios continentes, previo a las guerras napoleónicas o a las dos guerras mundiales. Los principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña, quienes se enfrentaron en América del Norte con la finalidad de controlar el valle de Ohio y Canadá. Este conflicto, que como su nombre lo indica, duró 7 años. Terminó con la firma de los Tratados de París, donde Francia cede esos territorios a Gran Bretaña, convirtiéndola en la primera potencia colonial de la época. Sin embargo, el costo económico de la guerra para la corona inglesa fue enorme, generando así una severa crisis económica. Para tratar de remediar la situación, el rey Jorge III decidió imponer a las colonias una serie de impuestos y ordenanzas para afrontar las deudas derivadas de la guerra contra Francia. Además, se dictaron leyes que afectaron las libertades e intereses de los colonos. Por ejemplo, en 1761, el Parlamento inglés autorizó que funcionarios de la corona entraran a las propiedades privadas de las colonias en busca de artículos introducidos por contrabando. En 1764, se prohíbe a las colonias emitir el papel moneda y se impone la Ley del Azúcar, con la cual, además de recaudar impuestos, se pretendía evitar el contrabando de este producto. El preámbulo de la ley decía: es oportuno que las nuevas provisiones y regulaciones deban ser establecidas para mejorar los ingresos de este reino. Es justo y necesario que sea erigido un ingreso para costear sus gastos de defensa, protección y seguridad. Al año siguiente, Gran Bretaña envía un ejército de 10,000 soldados británicos a América, con la finalidad de cuidar los territorios del norte, y mediante la ley del alojamiento, obliga a los colonos de Nueva York a dar alojamiento y a pagar el servicio y manutención del ejército, lo que generó descontento entre los colonos. En ese mismo año de 1765, se promulgó la ley del timbre. De acuerdo con esa ley, los colonos debían de pagar impuestos por colocar un sello fiscal a sus documentos legales, cartas, escrituras, diplomas, declaraciones de aduanas y periódicos. Al año siguiente, se ordenó el pago de impuestos por la introducción a las colonias de cristal, plomo, papel y pinturas. Años más tarde, también por la entrada de vino, café y seda. Ahora entiendo el propósito de estas leyes. Fue mantener el control de la metrópoli sobre las colonias, evitar el contrabando y recuperar su economía con la limitación del comercio. Entonces podemos decir que fue el mismo gobierno de Inglaterra quien, con sus medidas impopulares, dio la pauta para que los colonos decidieran organizarse y buscar su independencia. Así es. El desarrollo económico y político que habían alcanzado los colonos les daba cierta seguridad en sí mismos y la capacidad de poder manejar sus propios intereses sin estar supeditados a las restricciones e imposiciones de la corona británica. Otro aspecto que influyó en el descontento de los colonos tenía que ver con la negativa del rey y del parlamento para que representantes de las nuevas posesiones inglesas tuvieran derechos políticos y pudieran intervenir en los asuntos del reino.
Debido a estas inconformidades, Inglaterra cerró los puertos y el comercio con las colonias, creando un monopolio donde la denominada Compañía de Indias Occidentales era la única que podía comerciar con las colonias del territorio americano, controlando las cargas de té y de otros productos provenientes de Europa. Esto llevó a los colonos a organizarse y provocar disturbios para manifestar su descontento. A continuación, vamos a identificar los hechos más relevantes que caracterizaron este periodo de conflicto. Aprovechen para elaborar una línea del tiempo en su cuaderno, en donde registren el año y los hechos que iremos mencionando. Esta línea del tiempo les servirá para avanzar en su diagrama episodio. Observen el mapa que aparece en la pantalla, en el que se reflejan 3 hechos que marcaron un antes y un después en la vida de las colonias. Como dijimos, el creciente descontento en las colonias propició movimientos como el boicot a los productos ingleses en Boston, Massachusetts, en el año de 1768. Otro movimiento de inconformidad fue el conocido como la Masacre de Boston en 1770, donde 5 civiles bostonianos perdieron la vida frente a las fuerzas del ejército inglés. Sin duda, el suceso más representativo de estas protestas es el que se conoce como el Motín del Té en 1773, derivado de la promulgación de la Ley del Té, pues significó el comienzo de la Guerra de Independencia de las colonias norteamericanas. Maestra, ¿a qué se debió que el mayor número de protestas o inconformidades se llevaran a cabo en la colonia de Boston, Massachusetts? Bueno, pues que a Boston era considerada uno de los puertos más importantes del poderío inglés en las colonias americanas. Para comprender más sobre el tema, les invito a ver el siguiente video que lleva por título Una medida intolerable, el cual nos permite conocer más sobre los motivos del descontento de los colonos de las 13 colonias de Norteamérica. Pongan mucha atención para que reconozcan los sucesos que motivaron el descontento de los colonos, cuál fue su reacción, así como el nombre de batalla que adoptaron. Tengan a la mano la línea del tiempo que elaboraron y aprovechen para repasarla o incluir algún dato nuevo. ¡Corre video! Soy Anna Cabot. Tengo 13 años y vivo con mis padres en Boston, Massachusetts. Uno de mis momentos familiares preferidos es la hora del té. A veces vienen amigos o vecinos y se organizan tertulias muy agradables. Pero no siempre fue así. En una carta que hace años le escribió a mi mamá su prima de Filadelfia, le contaba que no había comprado ni bebido té desde hacía varios meses. Eso pasó porque había un boicot a los productos ingleses. Mi padre, James Cabot, aún lo cuenta en las tertulias con los vecinos. Él fue testigo presencial porque era miembro de una organización conocida como los Hijos de la Libertad. No solo no se consumía té, sino que escondían los cargamentos e incluso se obligó a algunos barcos cargados de té regresar a Inglaterra. En Boston, un grupo de 50 hombres liderados por Samuel Adams abordaron los barcos de la Compañía de Indias y arrojaron al mar 45 toneladas de té. A este hecho se le conoce como el Motín del Té. Todo comenzó mucho antes con nuevos impuestos y la ley del timbre que grababa las transacciones oficiales. Mi madre me contó que Jorge III, el nuevo rey de Inglaterra, quería enfrentar los altos costos de la Guerra de los 7 años con nuevos impuestos para los colonos. De inmediato hubo protestas contra estas medidas, ya que no fueron discutidas y aprobadas en las asambleas coloniales. Durante el Congreso de la Ley del Timbre, 9 de las 13 colonias estuvieron en contra de que el Parlamento británico aplicara esos impuestos. Pero lo que rompió definitivamente la tranquilidad de las colonias fue el impuesto al té, a la pintura, al papel y al cristal. Fue así como surgieron los Hijos de la Libertad y otras organizaciones que encabezaron la resistencia de los colonos, los motines y el boicot. Desde
luego, eso cambió algunos de los hábitos en estos rumbos, pero bien valía la pena. Gracias a eso, se logró reducir en 2/3 partes las importaciones y afectar económicamente a la corona. Pero no quedó ahí. Samuel Adams, uno de los principales líderes de los colonos, propuso una solución radical: la independencia de las colonias inglesas. La Asamblea de Massachusetts mandó una circular a los miembros de las otras asambleas coloniales denunciando los nuevos impuestos como inconstitucionales. Las asambleas de New Hampshire, Nueva Jersey y Connecticut dieron su apoyo de inmediato. La tensión crecía y un grupo de soldados ingleses disparó contra una manifestación de colonos en la aduana del puerto. 5 colonos murieron y 6 resultaron heridos. Este suceso se conoció como la Masacre de Boston. Las protestas dieron resultados parciales. El Parlamento británico suspendió la mayor parte de los nuevos impuestos. Sin embargo, concedió el monopolio del comercio del té a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. El descontento volvió a surgir por todos lados. Los comerciantes americanos que ya no podían vender té decidieron aliarse con los Hijos de la Libertad. Y así, 45 toneladas de té terminaron en el fondo del mar. Jorge III, rey de Inglaterra, cerró el puerto de Boston para exigir el pago total del cargamento que fue arrojado al mar. Pero la semilla estaba sembrada. El motín del té acrecentó la unión entre todos los colonos. Los miembros de la Asamblea de Virginia lanzaron la convocatoria para reunir el primer Congreso Continental. Las 13 colonias de Norteamérica siguieron juntas en su lucha por las libertades individuales y la independencia. Maestra, ¿podría recordarnos cuáles fueron esas medidas tomadas por el Parlamento británico y el rey Jorge III? Por supuesto, Enrique. Como se muestra en la diapositiva, las medidas fueron tajantes y consistieron en redactar lo que se conoce como las leyes intolerables, llamadas así porque representaban un castigo del rey hacia las colonias, después del motín del té. Eran leyes coercitivas que buscaban someter a los colonos y obligarlos a obedecer los mandatos de la corona. ¿De qué trataban esas leyes y por qué generaron tanto descontento entre los colonos? Ahora lo explicamos. La ley del puerto de Boston, proclamada en marzo de 1774, bloqueaba y declaraba ilegal el uso de los puertos hasta que los colonos pagaran los daños ocasionados por el motín del té. Ante esa situación, las colonias como Carolina del Sur se solidarizaron enviando provisiones a Massachusetts, lo cual significó el primer paso hacia la unificación de las 13 colonias en contra de Inglaterra. La ley del gobierno de Massachusetts, aprobada en mayo de 1774, tenía la finalidad de controlar al gobierno local, pues decretaba que los puestos políticos en el gobierno colonial debían ser elegidos por la corona, a fin de eliminar la obstrucción y asegurar el cumplimiento de las leyes británicas. La Ley de Administración de Justicia de ese mismo año limitaba las capacidades de los tribunales coloniales para juzgar a los funcionarios británicos, quienes en caso de cometer algún ilícito debían ser juzgados en Londres. Ante este panorama, los colonos en particular, los llamados Hijos de la Libertad, hicieron un llamado a la unidad de las colonias e invitaron a organizarse militarmente para luchar por la independencia. Maestra, además de las causas mencionadas, ¿existieron otros factores que influyeron en la independencia de las 13 colonias? Por supuesto, no podemos dejar de lado la influencia de las ideas liberales e ilustradas, ya que fueron básicas para la conformación de esta nueva nación. Para ello, retomo la segunda pregunta guía. ¿Cómo influyeron las ideas liberales e ilustradas en este proceso?
No debemos olvidar que dentro de la burguesía colonial había un grupo de intelectuales que leían los pensadores liberales e ilustrados y difundían sus ideas en clubes literarios, políticos y científicos, así como a través de la prensa. Para profundizar en el tema, les propongo que veamos un interesante video. Mi nombre es James Cabot y vivo en el puerto de Boston, Massachusetts, con Abigail, mi esposa, y Anna, nuestra pequeña hija. Como todos los padres, nos dedicamos a trabajar mucho para darle la mejor vida posible y una buena educación con valores y honestidad. Pero lamentablemente eso no fue suficiente. La guerra de los 7 años nos afectó directamente, ya que la corona británica nos obligó a pagar impuestos excesivos para costear la guerra. Para garantizar a mi familia y especialmente a mi hija Anna una vida con justicia y libertad, decidí luchar al lado de otros colonos. Para organizarnos, intercambiar ideas y tomar acuerdos, los colonos elegimos representantes que integraron el primer Congreso Continental celebrado en Filadelfia. Así empezó un largo camino en el que la unión, el debate y los acuerdos fueron parte importante de nuestro deber ciudadano. En aquella época, solo unos cuantos pensábamos en la independencia, pero todos estábamos inconformes con las medidas económicas impuestas por Gran Bretaña. Por eso acordamos enviar una protesta formal al rey y crear la Asociación Continental, para difundir y aplicar entre todos los colonos las resoluciones de ese primer Congreso Continental. También fue muy importante la publicación de reflexiones políticas y constitucionales. Poco a poco, esas ideas se diseminaron y muchos empezamos a pensar en la necesidad de un cambio. Pero la respuesta del Parlamento británico fue declarar a las colonias en estado de rebelión. En el segundo Congreso Continental, aún queríamos una solución negociada, pero el rey Jorge III se negó a recibir nuestra petición de paz. Por eso, el único camino que quedaba era la independencia. Incluso los colonos, que hasta entonces no estaban muy convencidos, decidieron apoyar la declaración del 4 de julio de 1776. El Congreso Continental emitió ese día la Declaración de Independencia. Yo siempre estuve en contra de las medidas de la corona inglesa. Por eso, valoro mucho lo que nuestra Declaración de Independencia dice. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aunque claro, a Ana le preocupa mucho el sistema de esclavitud que predomina en los estados del sur, yo trato de explicarle que hay que considerar que en el sur hay extensas plantaciones que requieren el trabajo esclavo, y esta situación ha justificado que muchas personas piensen que una raza es superior a otra. Tampoco a las mujeres se les considera iguales. Por ejemplo, no poseen propiedades, no pueden administrar su propio dinero, el divorcio es ilegal y no tienen acceso a la universidad. Eso desde luego que tampoco le gusta a Ana, y sé que tiene razón cuando me dice que si no existiera la esclavitud y las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres, entonces habría más felicidad. Justo como lo dice la Declaración de Independencia, confío en que esa declaración nos sirva para ir perfeccionando nuestra recién nacida democracia, ya que en ella se afirma que cuando una forma de gobierno se hace destructora, es derecho del pueblo alterarla o abolirla y establecer un nuevo gobierno. En 1783, Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias. Todos los estados decidieron crear constituciones escritas que fueron elaboradas por asambleas constituyentes que sustituyeron a las autoridades británicas. Nuestra lucha no fue en vano, pero es nuestro deber seguir luchando para lograr lo que nuestra Declaración de Independencia menciona. Recordemos que el acceso a las ideas liberales y de la Ilustración en un inicio eran solo para aquellos pequeños grupos de personas educadas, ya que muchas veces estos compendios llegaban a través de los puertos y en otro idioma. Así debían traducirse y darse a conocer por medio de folletos o periódicos que pudieran estar al alcance de todos los colonos. Entre estos intelectuales estaban Benjamin Franklin y Thomas Paine, quienes se convirtieron en los principales difusores de las ideas liberales y de la Ilustración en las 13 colonias.
Inglaterra creía en el liberalismo económico, la tolerancia religiosa y la monarquía parlamentaria, donde el rey consultaba con los representantes de la población los asuntos importantes del país, mientras que Francia se enfocaba en el establecimiento de una república con división de poderes, haciendo a un lado el gobierno parlamentario y monárquico. La influencia de esas ideas en el movimiento de independencia se puede ver en los congresos organizados para debatir sobre los derechos de los colonos, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, dejando claro que la emigración no significaba que hubieran perdido estos derechos y que sus descendientes tampoco. Estos congresos darían origen a la proclamación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América el 4 de julio de 1776, con Thomas Jefferson entre sus autores. Las ideas sobresalientes de este documento hacen referencia a las leyes naturales. Todos los hombres eran creados iguales y cada persona estaba dotado de derechos inalienables, entre las cuales figuraban la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Destaca también la igualdad, la tolerancia religiosa, un gobierno republicano, así como la propiedad privada como pilares para el surgimiento de una nueva nación, con un sistema político donde los gobernantes obtuvieran esa autoridad, tras ser elegidos por el voto de los ciudadanos. Para 1775, las colonias que atendieron el llamado de libertad organizaron un ejército comandado por George Washington, un militar de carrera y gran propietario de tierras en Virginia, quien más adelante se convertiría en el primer presidente de los Estados Unidos de América. Ambos bandos esperaban que la guerra fuera corta y cada uno confiaba en que saldría victorioso. Poco a poco, la balanza se fue inclinando en favor de las colonias debido, primero, a que Inglaterra continuaba sin recuperarse de la crisis económica provocada por la Guerra de los 7 años y no podían hacer frente a una nueva guerra. Segundo, a que Benjamin Franklin consiguió el apoyo de Francia, enemigo tradicional de Inglaterra, y con ello la alianza de España. También logró que otros reinos europeos se declararan neutrales ante el conflicto. Tercero, a que el ejército inglés desconocía el territorio americano, por lo que después de varias derrotas, la Gran Bretaña se vio obligada a reconocer la independencia de las 13 colonias en 1783 y por tanto a reconocer el surgimiento de una nueva nación, los Estados Unidos de América. La independencia y la forma de gobierno republicana adoptada por los Estados Unidos de América sirvieron como modelo no solo para movimientos europeos, como la Revolución Francesa, sino también para la independencia de las colonias de España en América. Como principales causas de la independencia de las 13 colonias, el aumento de impuestos y la creación de leyes impositivas, la influencia de las ideas liberales e ilustradas, y en la línea del tiempo, en 1773, el motín del té, que significó el comienzo de la Guerra de Independencia. En 1776, la Declaración de la Independencia, donde se refleja la influencia de las ideas liberales e ilustradas. En 1783, el reconocimiento de Gran Bretaña de la independencia de los Estados Unidos de América. Recuerden que este es solo un ejemplo. Les recomiendo subrayar las ideas más relevantes en su libro de historia y revisar la línea de tiempo que elaboraron en su cuaderno para que puedan complementar este segundo episodio de su diagrama. Los invitamos a ustedes a encontrarnos en otra de nuestras sesiones. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.